Vale, ya he empezado a ¿No crees? grabar. Vale. Bueno, pues como siempre, buenas tardes a todos. Para mí, pues es un placer, como siempre, daros la bienvenida. En esta ocasión, eh, a cuarta videoconferencia en el marco de la Escuela de Lectura y Biblioteca Escolar que desarrolla el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha en colaboración con el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hemos superado ya en este curso tres de los módulos, muchos. Estoy profundizando en el proyecto de mejora de vuestros centros en torno a la lectura y la biblioteca escolar. Durante el cuarto tema hemos trabajado y hemos estado debatiendo sobre cómo dar forma a nuestros proyectos para que sean pues funcionales y a la vez sistemáticos, que sean rigurosos y bien estructurados y nos sirvan, pues como os he dicho ya en los foros y en los mensajes, como una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta en el camino en el que estamos de fomentar la lectura, la escritura, los proyectos de investigación y en sí misma la biblioteca escolar de nuestros centros. Como siempre, sabéis que contáis con todo nuestro apoyo y nuestro ánimo y reconocimiento por el trabajo que estáis realizando y el esfuerzo que os estamos exigiendo. Hemos iniciado también el tema 5. En él estamos analizando estrategias, recursos y vías para mejorar la difusión de nuestras actuaciones, los canales, las herramientas para comunicar el placer y la necesidad de leer. Sin embargo, pues hemos creído que ahora venía bien hacer otro pequeño alto en el camino, coger fuerzas y renovar energías de manos de otra experta, ¿no?, que nos acompaña. En este caso tenemos con nosotros a Andrea. Andrea Giraldez, como os hemos puesto en el mensaje de presentación, es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, es profesora de Didáctica de la Expresión Musical, si no me equivoco, y consultora del programa de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI. Destacar también que ha sido asesora en el centro virtual de leer.es, que muchas de las veces ya lo hemos consultado, y es directora del posgrado virtual de especialización en educación artística y del curso de artes y tecnologías que está desarrollando el CAEU. Como podéis comprobar, pues es toda una figura con arte, ¿eh? Ahora que el debate sobre las artes y la educación está en las redes. El tema del arte, del lenguaje visual, está íntimamente relacionado con los contenidos de este tema 4 que os mencionaba. También sí tenemos presente el siguiente tema que tenéis en el plan de trabajo. En el que hablaremos de nuevas alfabetizaciones, de competencia digital, de competencia en información, de alfabetizaciones múltiples. Creo que también entenderéis así el por qué hemos elegido a Andrea como ponente de la sesión de hoy. Como reflexión, pensar que hoy en día la comunicación no es solo mediada a través del uso de la palabra. La comunicación es un acto, pues, más complejo, ¿verdad? En el que los mensajes, pues, se enriquecen de diversidad de lenguajes, como son el visual, el sonoro, incluso el corporal también. El contexto, como vimos con la ponencia de Felipe Zayas, pues es también determinante, no podemos olvidarnos de él. También ahora, en la hora digital, pues la alfabetización del alumnado no puede ceñirse exclusivamente a ese código alfabético. La alfabetización, como vamos a ver hoy en la ponencia con Andrea, es híbrida. Como os comentaba en el siguiente tema, veremos ese factor múltiple de la alfabetización y la tecnología es un factor determinante, tanto en aspectos como son la creación, la emisión, la difusión y la crítica de los mensajes. Vamos a hablar esta tarde y también en el tema 6 de que la comunicación es hipertextual y multimodal, es decir, la palabra se ve enriquecida y complementada constantemente con otros medios y modos de comunicación, como puede ser, pues eso, el código sonoro o el visual. Esto es muy importante para considerarse alfabetizado hoy en día. Lo sabemos, creemos que es importante trabajar sobre ello y por ello, pues, trabajamos por enriquecer estas propuestas que ofrecemos a los alumnos para dominar una competencia comunicativa que implica no solo el dominio de la palabra.
Creo que todo esto más o menos lo tenemos claro. También me gustaría aprovechar ahora el momento para felicitaros por la calidad de los trabajos que estáis presentando, en el que combináis texto, imágenes y sonido. Tanto Andrea Yul, mi compañera tutora, como para mí, pues está siendo un placer analizar todos vuestros trabajos, recrearnos en vuestras producciones, a la vez que pues os estamos intentando aportar sugerencias de mejora. Una vez más os invito a visitar la carpeta de documentos compartidos y pasaros por ahí y ver las tareas realizadas por el resto de compañeros, porque creo que no os dejarán indiferentes. Igualmente a los que no habéis compartido todavía vuestra tarea, pues os invito a hacerlo, ¿eh? Creo que es una forma muy importante de enriquecernos. Bueno, ahora os dejo con Andrea Giralde, ¿vale? En la sesión de hoy nos dará, pues eso, algunas pinceladas que seguro que creo que van a despertar vuestra curiosidad. Por ello, como siempre, pues os invito luego a seguir sus perfiles en las redes sociales. Los tenéis enlazados en la plataforma virtual en uno de los últimos mensajes que os hemos puesto y así, pues un poco seguir enriqueciendo con su experiencia. Como siempre, recordaros que al finalizar la ponencia, pues habrá un tiempo para, a través del chat, interactuar con Andrea, ¿vale? Plantear dudas, interrogantes, aquellas reflexiones que consideréis oportunas. La sesión, pues, se está ya grabando, ¿vale? Para poder visionarla en cualquier otro momento, por si queréis repasarla o compartirla con interesados. Le vamos a dar difusión en breve en las redes. Bueno, os dejo con Andrea y su ponencia que se titula El fomento de la lectura y la escritura a través de las artes, ¿vale? Pero que, que satisfazamos vuestras inquietudes y el interés que habéis mostrado estos días en el foro por la sesión de hoy, ¿vale? Bueno, Andrea, venga, la palabra es tuya. Vale, muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quería comenzar esta conferencia en primer lugar agradeciendo a todos vosotros que habéis dejado parte de vuestro tiempo que se supone de ocio, para dedicarlo a estar hoy en este espacio que nos convoca y que nos reúne, aunque sea virtualmente. Quiero agradecer también a la OEI y muy especialmente a mi compañero Juan Carlos Toscano por la reiterada confianza depositada en mi trabajo y por la invitación para participar en este espacio. También a mis compañeros del equipo técnico, Álvaro, Joaquín, Óscar, que están siempre haciendo que esto sea posible y para que funcione de la mejor manera. Y al Centro Regional de Formación de Castilla-La Mancha por haber también posibilitado esta convocatoria que nos reúne hoy. El principal objetivo de esta conferencia es compartir parte de mi experiencia como docente y como consultor en educación artística, como una persona que ha reflexionado, colaborado e intentado establecer vínculos entre las artes y el desarrollo de la competencia lingüística. Es para mí importante aclarar desde el principio que, aunque en mi experiencia laboral, por así decirlo, he trabajado en todos los niveles educativos, he sido profesora infantil, de primaria, luego he pasado a secundaria y llevo 20 años trabajando en formación inicial de maestros, y también los últimos 7 años colaborando como consultora del programa de educación artística, cultura y ciudadanía de la OEI. Mi contacto con las aulas no es un contacto directo, por así decirlo, en el sentido de que mi contacto siempre está mediado a través de la colaboración y de los proyectos que desarrollo con los profesores y con los maestros con los que colaboro a través de las distintas actividades que vengo realizando. Entonces, quiero aclarar esto porque quiero dejar claro desde el principio que yo no os voy a decir, porque no puedo hacerlo, cómo trabajar en una biblioteca escolar, puesto, como he aclarado antes, este no es mi ámbito directo, y además porque no correspondería que os dijera cómo trabajar. Entiendo que los expertos en lectura y los expertos en bibliotecas escolares sois vosotros, y cada uno de vosotros sois los que podéis aprovechar parte de lo que puedo contar y aportar hoy, para idear nuevas propuestas o para considerar el trabajo que estáis haciendo desde nuevas o diferentes perspectivas. Lo que voy a comentar hoy
parte de una presuposición. Perdonar que tenemos... diapositiva 2 ha desaparecido, pero bueno, seguiremos, lo iré contando, algo ha pasado. Que lo que os decía que lo que voy a comentar hoy parte de una presuposición, y es que la alfabetización, en su sentido más amplio, integra el ámbito lingüístico y el artístico. Como decía antes José Manuel, hablamos de alfabetizaciones híbridas, de hipertextualidad. Por tanto, hoy, en pleno siglo XX, no es posible ni deseable desvincular estos dos ámbitos. Desde esta perspectiva, cabe afirmar que la competencia lingüística, en todas sus dimensiones, no puede entenderse como una competencia aislada que solo se adquiere mediante el uso del lenguaje verbal. Las imágenes, los sonidos, los gestos, que son la base de la comunicación no verbal y también la materia prima de las artes, enriquecen nuestra comprensión y expresión a través de las palabras. A partir de esta idea, el objetivo de mi intervención es invitar a la reflexión y ofrecer algunas propuestas que nos ayuden a entender por qué y cómo se lee, se escribe o se conversa cuando integramos las artes como recurso. Para ello he organizado la ponencia en 3 grandes apartados, que son los que han desaparecido, pero os los contaré rápidamente. En primer lugar, hablaremos de artes y nuevas alfabetizaciones. En segundo lugar, de la relación entre arte y competencia lingüística. Y finalmente, mostraré algunos proyectos realizados en escuelas y en bibliotecas, no necesariamente bibliotecas escolares, que también pueden aportar algunas ideas al tema al que nos vamos a referir hoy. La escuela, en realidad, que es el ámbito en el que la mayoría de vosotros, entiendo, os desempeñáis, se ha empeñado en dividir los ámbitos de conocimiento, poniendo énfasis en algunos considerados como imprescindibles en detrimento de otros que se consideran como accesorios. Como decía José Manuel, esto está en el debate día a día, ha estado en los últimos meses, y probablemente cabe recordar que la lengua y la educación artística forman parte de este debate, porque se considera a la primera, la lengua, como un área instrumental y básica, y a la segunda como María. Desde mi punto de vista, aún persiste hoy un gran desacuerdo sobre lo que supone enseñar artes en las escuelas, lo cual contribuye a hacer que este debate sea aún más complicado. La visión que tienen muchos profesores, padres y políticos sobre las artes se basa a menudo en una serie de tópicos que poco tienen que ver con la realidad. Las artes se conciben como aquello inútil, como aquello que desarrolla la creatividad aunque no lo haga, como un saber prescindible y que poco aporta a otros aprendizajes. Es de alguna manera como si nos empeñáramos en dividir lo que en realidad forma parte de un todo, porque ahora veremos que las artes forman parte de un todo en la vida cotidiana, para convertirlo en compartimentos estancos. Esta idea se entenderá quizá mejor si tomamos en préstamo un poema de Loris Malaguzzi, la figura clave en las escuelas infantiles de Reggio Emilia, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, se llama El Cien existe, pero me gustaría, preparar un pequeño vídeo para recordar el texto de este poema y para partir de ahí continuar desarrollando la presentación. Creo que Álvaro nos va a ayudar ahora reproduciendo el vídeo.
Bien, parece que la técnica no ha fallado esta vez. Bueno, he mostrado este vídeo por dos razones. Por un lugar, para recordar que los alumnos, los pequeños y no tan pequeños, se expresan y se comunican naturalmente a través de una inmensa variedad de lenguajes que muchas veces la escuela, lejos de potenciar, intenta anular y reducir a los lenguajes considerados básicos, imprescindibles, como pueden ser la lengua o la matemática, utilizados de una manera muy peculiar. Luego hablaremos de esto. En segundo lugar, me parece importante hacer mención al formato elegido para presentar el poema. Podría haber leído el texto, lo podría haber escrito en una diapositiva para que todos lo leyeran directamente, y sin embargo he optado por elaborar este sencillo diaporama en el que se combinaban imágenes, música y palabras, y lo he hecho con la convicción de que en este caso, como en muchas otras situaciones, el mensaje que deseaba transmitir iba a calar mucho más hondo si lo podía mostrar a través de una producción audiovisual que si me limitaba solo a las palabras. Y esa es una de las cosas que las artes pueden enseñar, que hay muchas maneras de expresar una misma idea y que en ocasiones esas maneras pueden ser complementarias. Hemos visto entonces cómo la manera de percibir y entender el mundo, la manera de comunicarse, es fundamentalmente holística y reúne distintos lenguajes. También he comentado al comienzo de la ponencia cómo la escuela se empeña en dividir esos lenguajes en compartimentos, en materias e incluso en momentos del día establecidos para hacer una cosa o para hacer la otra. El momento de la lengua no es el momento de hacer matemáticas, el momento de las artes parece que no fuese el momento de la lengua, cuando en realidad veremos en la mayoría de los proyectos que es difícil dividir esto en la práctica. La justificación que en ocasiones se da es que las capacidades lingüísticas del alumnado son escasas, que no superan las pruebas de evaluación, y entonces se busca como solución poner más lenguas y menos artes, cuando en realidad es de una lógica aplastante pensar que si algo que hemos venido haciendo no funciona, lo mejor será hacer algo distinto y no como se pretende aún más de lo mismo, es decir, más horas de lengua. La escuela de hoy está preocupada, como debe hacerlo, por la alfabetización del alumnado. Pero el problema es que si la alfabetización se limita a la palabra escrita y de forma específica a un modelo de enseñanza de la lengua que no integre los sistemas simbólicos de las artes, si el concepto de alfabetización se define de una manera tan reducida como para referirse solo al lenguaje, los estudiantes no van a ser capaces de adquirir la variedad de sistemas simbólicos que necesitan para percibir, para comprender, para representar, expresar y comunicar plenamente todo el espectro de la vida humana. Pongamos un ejemplo. Podemos describir las pirámides egipcias y explicar cómo, por qué y cuándo fueron construidas, reproduciendo o utilizando información extraída de un libro. Pero convengamos que una fotografía, un vídeo y otros recursos audiovisuales pueden mostrarnos también otros aspectos igualmente importantes que van a ampliar enormemente nuestro campo de comprensión. Y en este sentido, como docentes, deberíamos recordar y ser conscientes de cómo percibimos todos, no solo nuestros alumnos, también nosotros, la realidad. Todas las personas lo hacemos a través de tres canales. A través de lo visual, percibimos imágenes, materiales impresos, expresiones, incluso el lenguaje corporal, es decir, todo aquello que vemos. A través de lo auditivo, las palabras habladas, los sonidos, todo lo que oímos y decimos. Y a través de lo kinestésico, las emociones, las acciones, el movimiento, es decir, todo lo que sentimos. Desarrollar todos los sentidos y la imaginación no solo contribuye al aprendizaje artístico, sino que también lo hace de manera decisiva al desarrollo del lenguaje verbal, que en definitiva no es más, ni menos, claro está, que un medio para expresar lo que vemos, escuchamos, sentimos o pensamos. Por tanto, restringir el aprendizaje de la lengua al uso de la palabra es perder una cantidad infinita de opciones para ampliar nuestra conciencia y, consecuentemente, para enriquecer nuestra comunicación verbal. Voy a permanecer un momento en silencio mientras miráis algunas imágenes y os voy a pedir que mientras visualizáis estas imágenes
intentéis pensar en qué os sugiere cada una de ellas, cómo las describiríais, qué sentimientos despierta, etcétera. Vale. El tiempo impone y las he pasado un poco rápido, pero la idea era, bueno, poder quedarnos, y ahora lo intentaré comentar después de lo que vamos a escuchar ahora, quedarnos con las impresiones que nos puede causar cada una de esas imágenes. Ahora voy a pedir ayuda otra vez a Álvaro, y en este caso también me voy a callar un momento, y lo que vamos a escuchar es un fragmento sonoro. Bien, ahora me gustaría, bueno, en realidad lo que me gustaría ahora es estar con todos vosotros. El formato de la conferencia es a veces un poco estático porque nos falta el diálogo, o el diálogo se posterga hasta el final, pero bueno, vamos a aceptar las reglas del juego, y sin embargo me gustaría invitaros a recordar, a pensar qué hacíais mientras mirabais cada imagen, y cuando digo qué hacíais puede ser desde en algo visible físicamente, pero también qué pasaba por vuestra mente, qué hacíais mientras escuchabais el audio, qué ideas os sugería cada una de las imágenes que habéis visto o esta historia sonora que escuchamos. Si alguien mientras escuchaba ponía palabras mentalmente a lo que sugería la imagen, es decir, si de alguna manera os ibais construyendo un relato y el relato se construía con palabras en ese diálogo interno que a veces tenemos, si las imágenes eran portadoras de mensajes, de información, si los sonidos lo eran, si es tan necesario entonces separar lo verbal de lo visual, lo sonoro, lo corporal, y si después de esta experiencia no deberíamos volver a pensar y considerar de otra manera una alfabetización múltiple, reconociendo sus ventajas, reconociendo las ventajas de utilizar otros recursos que al final no están tan divorciados de las palabras, porque al final los sonidos y las imágenes nos evocan ideas, nos despiertan la imaginación, nos hacen pensar en cosas, y esa construcción mental se hace a través de palabras. En realidad, con estas breves experiencias pretendía solamente eso, mostrar cómo las imágenes y los sonidos son también portadores de información, de emociones y disparadores de muchas actividades relacionadas con la lengua. Es decir, que lo que vemos y lo que oímos se puede traducir en palabras a través de lo que pensamos,
lo que comentamos. Si pudiésemos ahora comentar, seguramente todo esto daría pie a un diálogo muy rico y fructífero, o eventualmente también lo que escribimos sobre lo que hemos visto o sobre lo que hemos escuchado. Las artes suman y enriquecen el aprendizaje. En este sentido, además de recordar lo que he comentado antes acerca de las distintas maneras de percibir el mundo, cabría mencionar esta pirámide que estamos viendo, que la propuso un pedagogo estadounidense, se llama Edgar Dale, y conocido por su trabajo por este famoso cono de la experiencia. Edgar Dale estudió las diversas formas de aprendizaje para analizar la profundidad de retención que se conseguía con cada una de ellas y reflejó los resultados de ese estudio en este cono o pirámide que estamos viendo, que revela claramente la efectividad de cada método. Señala él que después de 10 días somos capaces de recordar el 90% de lo que hacemos, el 70% de lo que decimos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 30% de lo que vemos, el 20% de lo que oímos y el 10% de lo que leemos. Nuevamente, solo puedo mostrar esto ahora, aunque me gustaría compartir ideas con vosotros, pero esto se relaciona con lo que estamos viendo en el sentido de fijaros el lugar tan importante que ocupa ese 50% entre lo que vemos y lo que oímos, entre esa combinación en ese espacio donde se junta palabra, imágenes y sonidos, que ocupa una parte tan fundamental, por supuesto, detrás de lo que hacemos, porque ya sabemos que la acción constituye la base del aprendizaje en alguna manera. Vemos entonces así que no solo percibimos el mundo a través de las imágenes, las palabras, los sonidos u otros sentidos corporales, sino que también aprendemos y retenemos más lo que hemos puesto en práctica, visto, oído y finalmente lo que hemos leído. Las razones para considerar las artes y su vínculo con la competencia lingüística son, además de lo que nos muestra esa pirámide, mucho más numerosas. Una de ellas está vinculada al desarrollo tecnológico y, como bien se señalaba al principio, en el próximo tema del curso que estáis haciendo se hablará también de competencia digital, y también la consideración de las maneras a través de las cuales los niños aprenden hoy en día. Desde esta perspectiva, las artes son quizá hoy más importantes que nunca. En una era en la que los estudiantes crean melodías para sus teléfonos móviles, disponen de cámaras fotográficas o simplemente de un móvil con cámara fotográfica, acceden al mundo a través de pantallas, los mayores diseñan sitios web o blogs como proyectos de clase e integran vídeos, ilustraciones y animaciones dentro de sus presentaciones, el arte se está convirtiendo rápidamente en el nuevo alfabetismo de nuestro tiempo. El ambiente multimedia de la red, así como mucho de lo que experimentamos a través de nuestros ordenadores y otros dispositivos electrónicos, hace cada vez más necesario que los alumnos piensen y se comuniquen como diseñadores y como artistas. Las tecnologías actuales inundan nuestros canales de información con imágenes, música y vídeos, y al mismo tiempo, cada vez más, cualquier persona, incluidos los niños, tiene la oportunidad de realizar sus propias producciones multimedia y crear obras de arte en el sentido más amplio del término. Por ello, además de lo explicado hasta ahora, debemos tener en cuenta que el arte, como sugiere Jason Oller, que fue director del programa de tecnología educativa de la Universidad de Alaska, os decía que las artes, junto con la lectura, la escritura y las matemáticas, constituyen una competencia esencial en la era digital. Mientras que en el pasado la palabra era el recurso más habitual, más útil también para transmitir ideas e incluso para trabajar o elaborar trabajos escolares, en la actualidad esas palabras se mezclan con imágenes, con vídeos y sonidos en producciones que a veces son indivisibles o inseparables. Entonces, consideramos que es en la escuela donde los alumnos deben también utilizar o tener posibilidades de utilizar y de incorporar todas esas herramientas. Todas las dimensiones de la competencia lingüística que se han borrado de la diapositiva, parece que han desaparecido los gráficos, los suplantaremos por una breve explicación.
Las 4 dimensiones que aparecían en el gráfico son escuchar, hablar o conversar, leer y escribir. Os decía que todas las dimensiones de la competencia lingüística se ven favorecidas a través del aprendizaje artístico y a su vez, ¿por qué no decirlo?, el aprendizaje artístico se favorece del desarrollo de la competencia lingüística. Y todo esto sucede siempre que seamos capaces de trabajar en torno a proyectos en los que los vínculos se den de forma natural. Tan natural como se da en los niños, tal como hemos visto al comienzo de esta exposición, donde todos los lenguajes se articulan de manera coherente y de manera holística y natural. Si somos capaces de proporcionar oportunidades para vivir el arte en el sentido más amplio de la palabra, en estas mismas oportunidades podemos contribuir al desarrollo de la competencia lingüística. Es en el arte, y quiero por favor que esta idea quede muy clara, porque sobre ella hablaré ahora a continuación, decía que es en el arte y no en las especulaciones didácticas o en las recetas pedagógicas donde debemos buscar los nexos, las oportunidades, la vinculación entre arte y lenguaje. Y para que se entienda esto que estoy diciendo, voy a poner algunos ejemplos ahora que nos mostrarán cómo el propio acercamiento a los artistas, al trabajo de los artistas, a las obras artísticas, dan muchas oportunidades para establecer esta conexión de manera muy fácil. En la imagen que estamos viendo es una imagen tomada en una exposición del año 2011 del artista Eva Lotz, que se hizo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. E invitar a la conversación es lo que intenta provocar Eva Lotz con Entre Manos, que es la imagen que estamos viendo y que formaba parte de una exposición que se titulaba Nudos. En esa exposición, la artista reflexionaba acerca de los nudos y los hilos que nos conectan en la vida y el papel de los juegos de cordeles desde las sociedades primitivas como forma de socialización y aprendizaje, pero también en las sociedades actuales. Las oportunidades para hablar con el arte, como en el caso anterior que hemos visto, a esas oportunidades se suma también las múltiples posibilidades para hablar sobre arte, para comentar lo que hemos visto, para hacer lo que os decía antes que no podíamos hacer dado el formato de esta conferencia, que era haber comentado las imágenes que habíamos visto, haber comentado aquella historia sonora. Vamos a ver ahora un vídeo muy cortito producido por el Museo Guggenheim de Bilbao, y en este vídeo vemos cómo los niños muy pequeños en este caso, comentan lo que han podido observar en una exposición que se llama Anish Kapoor. Podemos ver el último vídeo, Álvaro, gracias. Una cosa que no sé cómo se llama. Espejos. Un cañón que tiraba plastilina. Era cera. A veces es más grande, más largo y más flaco. Como una jirafa, como el cuello de una jirafa. Como el cañón de un castillo. Pero es divertido. Era muy guay porque habían hecho ¡pum! ¿Cómo lo verás tú? Anish Kapoor. Museo Guggenheim Bilbao. Bueno, como hemos visto en el vídeo, si los niños tienen espacio para comentar, pues tienen muchas cosas que decir sobre el arte, sobre cualquier obra de arte y también sobre el arte contemporáneo. Tienen muchas cosas que decir y que opinar sobre ello. De hecho, decía Eisner, una de las personalidades más importantes en la educación artística que ha muerto recientemente, él decía que lo que las artes enseñan se nota cuando los estudiantes son capaces de comentar las obras que observan y pueden justificar sus valoraciones e interpretaciones.
hablar sobre lo que se ve, y aquí utilizo arte en el sentido más amplio, incluyendo también pues, cualquier imagen que conforma el paisaje o nuestra cultura visual y cualquier sonido. Os decía que las artes en su sentido más amplio dan múltiples oportunidades para conversar, para desarrollar esta dimensión de la competencia lingüística, solo a condición de que seamos capaces de dar espacio para que los alumnos puedan hablar y puedan dar sus propios puntos de vista. También se habla sobre arte en algunas de las actividades artísticas que tienen lugar en la escuela, en los procesos de creación conjuntos y compartidos, como por ejemplo en el que tiene lugar en esta experiencia realizada por mi compañero Javier Abad en una escuela infantil, donde también la acción, la creación artística promueve espacios de diálogo. El diálogo es sin duda fundamental en todos los procesos de interacción grupal y también para los procesos de interpretación artística, más en el ámbito, por ejemplo, de las artes escénicas, sea la música, la danza, el teatro, con el fin de tomar decisiones y acuerdos sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Los que hemos visto hasta ahora son solo unos pocos ejemplos de los diversos usos verbales que conforman la comunicación oral, es decir, de cómo las artes posibilitan el uso o los espacios de comunicación oral, de expresión y comunicación. Podríamos también vincular otras actividades que involucran el lenguaje hablado, como pueden ser las entrevistas, los monólogos, las presentaciones orales, sin muchas actividades derivadas de actividades artísticas que pueden tener lugar en la escuela en distintas situaciones de aprendizaje. Las artes son también un motivo para leer distintos tipos de textos y con diferentes propósitos. No lo estamos viendo aquí, pero utilizamos distintos tipos de textos porque podemos buscar información sobre las artes, podemos buscar instrucciones para aprender a hacer algo, podemos consultar programas de teatro, programas de concierto, y a su vez esas lecturas nos ayudan a comprender y a entender mejor lo que vamos a ver. Quien esté interesado en este tipo de recursos, hay muchos incluidos en el portal leer.es, que como se decía al comienzo habéis utilizado en otras ocasiones, entrando en docentes y poniendo artística o simplemente en docentes y buscando en la columna de la izquierda las áreas de educación artística en primaria o en secundaria. Gran parte de mi interés por esta vinculación entre artes y comunicación lingüística se incrementó cuando también mi querida compañera Pilar Pérez me invitó hace unos años, bueno, me llamó un día y me dijo: Andrea, estamos creando este portal y queremos que intervengan todas las áreas. ¿Tú crees que desde educación artística se puede hacer algo para trabajar la competencia lingüística? Y bueno, yo le dije que sí. No sé si fue un error porque eso luego me trajo muchísimo trabajo, pero también un trabajo muy placentero del que aprendí mucho, a veces sola y a veces trabajando con equipos y con otra gente. Aprendimos a través de la reflexión de cómo podíamos unir de una manera muy fácil el desarrollo de la competencia lingüística con el desarrollo de la competencia cultural y artística a través de proyectos que fuesen atractivos para el alumnado. Os decía que si entráis al portal podréis encontrar muchos. Yo he elegido uno solo para mostrar cómo funciona esto o cuál es la idea básica. Y este proyecto, por ejemplo, era para secundaria, se titula, lo podéis encontrar ahí, Mujeres en la Música Clásica, y partía de un supuesto de que en un departamento del Instituto de la Mujer habían observado el hecho de que hay muchos más hombres que mujeres en las orquestas y que para promover, corregir esta diferencia, proponen hacer una campaña dirigida a que la población tome conciencia de este hecho. No es un supuesto ficticio, sino real, y entonces a partir de ahí, pues si entráis a la actividad, veréis que los estudiantes parten de un trabajo de investigación, entran a visitar las webs de todas las plantillas de las orquestas que hay en España, y así se puede comprobar muy fácilmente
cuántas mujeres y cuántos hombres participan en estas orquestas. Desde luego trabajan también con matemática porque tienen que sacar, hacer una pequeña estadística de las proporciones. Leen artículos sobre las conformaciones o la participación de la mujer en otras orquestas, etcétera. Y con todo ese cúmulo de información, luego, como el objetivo es diseñar esta campaña de carteles, comienzan por observar carteles publicitarios relacionados o no con el tema, para observar no solamente cuál es el uso de la imagen, que cumple ahí un papel fundamental, sino el tipo de textos que se utiliza en un cartel, que es muy distinto al tipo de textos que se utiliza en un informe o en cualquier otro soporte escrito, y a partir de esa observación y comentario diseñan sus propios carteles. Como os decía, esta es una muestra de actividades. Si os interesa ver otras propuestas que hay, cada una utiliza distintos tipos de textos y con distintas funciones, pero la idea siempre es vincular alguna propuesta vinculada con el arte con los distintos ámbitos de la competencia lingüística. También hay oportunidades, por ejemplo, para escribir en proyectos de educación artística. He cogido otro ejemplo, esto es de una profesora de Tucumán, en Argentina, que trabajó con sus alumnos el tema de los derechos humanos, construyen otro tipo de imágenes y entonces crean una galería de derechos humanos en Flickr, que es el portal este de imágenes que seguramente todos conocéis y algunos utilizáis. Y en esa exposición de dibujos, si podéis mirar la imagen de la izquierda, que está en blanco y negro, eso da la oportunidad para que los alumnos puedan escribir las cartelas de sus distintas imágenes, pero al tiempo que otros pueden enviar sus comentarios y establecer un nuevo diálogo, esta vez utilizando mensajes escritos como recurso para la comunicación y un tipo de mensaje que tiene unas características especiales. Es decir, me imagino que seguramente Felipe ha hablado de esto en la conferencia anterior, que todavía no he tenido la oportunidad de escuchar, pero el contexto es distinto, el soporte es distinto, y entonces el tipo de mensaje que se manda será distinto a un texto escrito en clase, a un mensaje de mail o a un debate que se establece en una red social donde se intercambian imágenes como es la que estamos viendo. También, por ejemplo, en otras experiencias muy sencillas, los alumnos tienen la oportunidad de escribir realizando proyectos audiovisuales, incluso algunos proyectos audiovisuales tan simples como este que estoy mostrando aquí, que hicimos una vez con un grupo de alumnos de primaria, que partía de un trabajo corporal, de un trabajo de observación de las propias manos, de ver cómo podíamos expresarnos y jugar con las manos, con música, sin música, a través del teatro de sombras, etcétera. Y una de las actividades en este proyecto vinculado con las manos fue buscar imágenes en la red y elegir palabras o frases cortas para describir lo que estas imágenes sugerían, y con eso cada alumno, utilizando una aplicación muy sencilla que hay en la red, construía una producción audiovisual donde además se combinaba la palabra, las imágenes, y además había que poner música en el montaje. Volviendo a la obra de los artistas que os decía antes, las obras de los artistas nos pueden inspirar qué hacer, qué escribir sobre arte, y también una combinación en ese escribir de crear mensajes nuevos, originales o vinculados con distintas cosas. Un ejemplo muy fácil, que incluso se podría trasladar a la escuela o a la biblioteca. Imaginaros crear en la biblioteca un cartel de este tipo, una pizarra, donde cada uno tenga que completar una frase. Puede ser basado en esto, pero puede ser basado en otras muchas cosas. Lo que estamos viendo es una obra que ha estado expuesta, está todavía expuesta en los canales en una calle de Londres, y entonces la gente que pasa ahí, como estáis viendo, es una idea muy simple. Hay una frase que dice: antes de morir quiero, y cada uno de los transeúntes puede coger una tiza y puede escribir ahí qué es lo que realmente quiere hacer antes de morir. Y esa es la propuesta del artista. Sabéis que el arte
contemporáneos cada vez más conceptual, la propuesta del artista es crear un espacio de participación donde se interviene a través de las palabras. También la escritura creativa forma parte de otras experiencias del arte contemporáneo. Es quizá más que nunca, siempre ha existido algún tipo de vínculo entre artes y palabras, pero es quizá más que nunca en el arte contemporáneo, de los artistas contemporáneos se apropian en muchas de sus obras de las palabras o utilizan las palabras como un ingrediente más para sus creaciones y para sus producciones. Incluso puede cambiar en el uso de las palabras, puede cambiar el soporte en el que se realiza la obra, como en este caso donde las propias manos, en otras obras es el propio cuerpo, se transforma en un lienzo en el que escribimos nuestras memorias, en el que expresamos nuestros deseos. Estos y otros ejemplos que veremos a continuación nos muestran cómo la palabra no está en realidad tan lejos del arte, y es más, podríamos decir, como explicaba antes, que es un elemento más que forma parte de la paleta de herramientas que utilizan los artistas para expresarse. Pueden juzgar ustedes mismos a través, por ejemplo, de este graffiti de Suso 33, un artista de Madrid, y de otras obras que veremos ahora rápidamente a continuación. Una obra de arte digital creada por un colectivo de Estambul, Nova Bene Visual. Este es en realidad un vídeo creado por una artista peruana que se llama Gloria Arteaga, y el vídeo se titula La ciudad del reciclaje, y entonces en este vídeo el río Rímac sirve como metáfora para recrear una serie de imágenes basados en un poema de Victoria Guerrero. Como si fuera un diario inconcluso, los dibujos se suceden uno detrás del otro, develando con su trazo la memoria familiar y social de la ciudad de Lima en los últimos años, una ciudad que alberga hostilidades, alegrías y añoranzas, y el artista va recreando a través de esta especie de diario que luego se convierte en un vídeo. Otro ejemplo de creación con palabras lo vemos en esta obra de Philip Gaix que se llama Instrucciones, o en esta creación de otra artista española, se llama Maite Centol, no requiere de más explicaciones. O en este otro trabajo de arte comunitario de mi compañero y colega Javier Abad, a quien he nombrado antes, colaborador en muchos proyectos de educación artística en la OEI. Lo que estáis viendo ahora es una propuesta de arte colectivo y comunitario que se realizó en el Congreso de las Lenguas en Salamanca hace un par de años y se titulaba Palabras Cruzadas. Estamos viendo el final, cuando ya las palabras estaban ahí, cuando la gente podía visitar la exposición, pero la idea inicial se habían creado como unos grandes tiras de un papel resistente que se habían enviado a distintos países de Iberoamérica, distintas escuelas, y entonces a la izquierda los niños escribían una frase y a la derecha quedaba el espacio en blanco. Aquí podemos leer alguno: cada día hay una nueva esperanza, sonríe, me gusta, yo igual te doy mi amistad y mi solidaridad, perdón, la humanidad pide paz, etc. Estas tiras habían viajado, como os decía, a distintos países de Latinoamérica y de manera simbólica volvían al Congreso de Salamanca, donde todos los asistentes completaban esa primera idea y luego se unían todas las tiras de papel para conformar esta obra que estábamos viendo, que se titula Palabras Cruzadas. Hasta ahora hemos visto algunos ejemplos de arte, en su mayoría de arte contemporáneo, que intentan, insisto en esta idea que os decía que era muy importante, que intentan mostrar o poner de manifiesto cómo la simple observación de los trabajos, de las propuestas que están realizando los artistas en este momento,
nos pueden llevar a idear o a imaginar algunas propuestas para trabajar en las escuelas y en las bibliotecas, donde de manera natural puede vincularse imagen, lo sonoro, lo corporal, con las palabras. Para ir terminando en estos últimos 5 o 10 minutos de la conferencia, y como os había dicho al principio, me gustaría hacer referencia a algunos proyectos donde se vincula la educación artística, el desarrollo de la competencia lingüística. En este caso, he seleccionado 3 proyectos realizados por exalumnos, por gente que ha participado en el posgrado virtual de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía, que dirijo desde hace 3 años. No todos los proyectos los he coordinado yo, porque nos repartimos los proyectos los coordinamos Ángeles Ruiz, Javier Abad, Julio Romero y yo. Entonces, aunque trabajamos de forma coordinada, también distribuimos la dirección de estos trabajos. Y como os decía, son proyectos de gente que ha realizado este posgrado. Y en este caso, el primero es de una maestra, pero hay gente que trabaja en bibliotecas, es decir, es una muestra más de cómo el posgrado también no está pensado solo para educadores artísticos, sino para gente, para profesionales que desde otra perspectiva quieren y pueden vincular las artes. El primero es un proyecto que realizó en el año 2011 María Rosa Irala de Rojas, una participante de YUTI de Paraguay, y ella propuso este proyecto de arte comunitario que tituló El cordón umbilical, porque de alguna manera la idea que estaba detrás de ello era retornar a aquellos seres a los que nos ata de alguna manera el factor biológico, el haber nacido por o a través de ellos. La idea principal era recuperar valores y afectos por familiares que a veces, como damos por supuesto que a esos familiares se les quiere, pues olvidamos tenerlo presente o olvidamos reconocerlo. Eres importante era era la base del proyecto, porque este proyecto comunitario comenzaba, invitando a los participantes a la reflexión a partir de este sencillo mensaje: eres importante para mí, y como veremos en la última imagen, a buscar en la memoria y también en las imágenes quiénes son esas personas importantes de nuestra vida. Tras evocar a uno o a más familiares, se realizaban distintas tareas, entre ellas las de escribir palabras para construir un mural colectivo, en este caso son los profesores del centro. También la creación colaborativa de textos, utilizando en este caso la silueta de una mano, con el objetivo de crear vínculos a través de las palabras y de dar cabida a la participación de la comunidad, en este caso también docentes y personal del centro, pero también evidentemente, como no podía ser menos, participaban los alumnos. El proyecto estaba abierto a los padres y como Yuti es una localidad pequeña, también se invitó a representantes de los medios, es decir, que era un proyecto abierto, como os decía, a toda la comunidad. Estas diferentes actividades se fueron entretejiendo a partir de una primera acción que era esa idea de eres importante para mí, pero también de la invitación a narrar historias de vida, evocando los recuerdos que despiertan las imágenes que cada uno guarda, y dando pie a esas imágenes a hablar, a pensar, a reconsiderar, a escribir y también a construir juntos a través del uso de la palabra. El otro proyecto que os quería mostrar se titula Creando lazos de respeto y espacios de autoconocimiento. En este caso lo hace otra querida ex alumna, María del Rosario Rosas, que trabaja en una biblioteca en México, y creando lazos de respeto y espacios de autoconocimiento. Es un proyecto que se crea con 2 objetivos. Por un lado, intenta crear un paisaje de mi cuerpo, conocerse y valorarse a sí mismo por medio de la creación de un collage
donde intervienen las fotografías del propio cuerpo. Pero por otro lado, el proyecto también intenta crear lazos de respeto, bordando ideas y a través de la intervención del espacio, recolectando objetos memoria para la creación del sentido de pertenencia, que están colocados con un lazo que representa el respeto y la valoración e importancia de las mujeres que forman parte de nuestra propia vida. Otro proyecto que he pensado que quizá podía servir para ilustrar estas ideas que hemos ido mostrando se titula Habitando la lectura, otra mirada y nuevos diálogos en la biblioteca pública, y en este caso es otra exalumna de México. Por alguna razón tenemos muchísimos mexicanos que son profesores de lengua y personal de biblioteca que participan en el posgrado de educación artística o en el curso de artes y tecnologías para educar. Y en este caso, Rocío construye un proyecto de artes dentro del espacio de la biblioteca pública en el que trabaja. Habitando la lectura es una búsqueda de sentido de las relaciones entre la biblioteca pública, la lectura y los jóvenes. Es un encuentro con la experiencia personal para establecer, a través de una narrativa visual, nuevas formas de implicación e interacción en el contexto de la biblioteca pública. El imaginario, la poesía, las palabras, la evocación y el deseo marcaron en este proyecto la pauta de 6 jóvenes estudiantes para construir desde una dimensión física y social su propia imagen de lector. De esta manera, los participantes hicieron visibles los espacios de la biblioteca que generalmente no se miran, que no se leen, que no se habitan con la impresión de otra mirada y con un nuevo diálogo. Habitando la lectura, como un proyecto de instalación, se fundamentó en la concepción del arte relacional planteado por Bourdieu, donde se ponen en juego las interacciones humanas y la actividad artística evoluciona según las épocas y los contextos sociales. De esta manera, cada obra de arte es una propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista es un haz de relaciones con el mundo que generaría a través otras relaciones y así hasta el infinito. De acuerdo con esta idea, el mensaje siempre es reinterpretado, apropiado y retransmitido por un receptor emisor que logra establecer un vínculo ineludible y logra hacer que esta obra sea una obra abierta y en constante creación. Por esto que estoy explicando, la instalación Habitando la lectura mostró interés por activar acontecimientos y acciones a través de una cierta dinámica y en un contexto determinado, con el objetivo de producir otras posibilidades de coexistencia y convivencia en el acontecer diario de la biblioteca. Viendo estas imágenes, cabe preguntarse quizá cuál es hoy el papel de la biblioteca, y en vuestro caso, cuál sería incluso el papel de la biblioteca escolar. Cabería considerar si es un medio, espacio, repositorio de lecturas o es un espacio para imaginar y para crear nuevas posibilidades de socialización, de aprendizaje, de convivencia y de creación, donde, como hemos visto, las artes también pueden tener cabida. Una de las actividades de esta experiencia se titulaba Lectura Performance, y en este caso la lectura estaba como era un medio que desataba la imaginación y las fotografías servían para crear una narrativa visual de lo acontecido. En estas y otras experiencias, la biblioteca sin duda no pierde su función, sino que esta función se amplía con propuestas muy diferentes, como las que acabamos de describir y como la que seguramente habitan vuestros propios espacios de trabajo. Los libros, la lectura, como elementos imprescindibles e irreemplazables, deben continuar siéndolo, pero esto no quiere decir que por ello deban estar desvinculados de otras formas complementarias de entender el mundo, de imaginar, de soñar o de crear,
Y quizá para terminar esta conferencia me gustaría volver a repetir esta idea de que el divorcio o la separación que puede haber entre la lengua y las artes no es tal como hemos podido ver en el propio mundo del arte, en la propia vida. Es, si acaso, a veces una separación ficticia que se hace en nuestro currículo escolar, que se organiza por materias, pero como todos los docentes quizás saben, un currículo que puede, digamos, volver a reunirse, lo que el currículo separa puede volver a reunirse en proyectos de trabajo, especialmente para quienes están en primaria, pero también para quienes están en secundaria. Muchas gracias otra vez por vuestra participación. Espero que lo que os pueda haber contado hoy resulte útil para vuestra labor diaria, para este curso tan estupendo que estáis realizando, para los trabajos que realizáis con motivo también de este curso. Y a partir de ahora, con la ayuda de mi compañero Álvaro, pues abriremos el espacio de preguntas y respuestas. No sé cuál es la dinámica, creo que podéis preguntar a través del chat y yo respondo hablando. ¿Es así, Álvaro? ¿O hablamos todos? Sí, así es. Escriben ellos las preguntas que tengan en el chat y ya va respondiendo una a una. Vale. Entonces podéis escribir las preguntas y yo iré respondiendo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, mientras que veo que están escribiendo algunos de los asistentes, ¿vale? Pues eso, darte las gracias. Ha sido un placer escucharte y ver todas estas ideas que nos has presentado. Me ha hecho mucha gracia porque incluso en una de ellas me he visto en una de las imágenes de la exposición de palabras cruzadas, estaba yo por ahí. Ah, mira, mira, esto es estupendo reconocerse, ¿no? Sí, ha sido gracioso. Bueno, por aquí Bueno. a escribir algunos compañeros. Sí me gustaría, mientras que ellos van pues escribiendo o meditando sobre lo que han escuchado, me gustaría un poco ver contigo qué papel o cómo lo ves el papel de utilizar adecuadamente y si cabe más la imagen en la difusión de la lectura. Ya no solo, bueno, en la escuela, pero en cualquier contexto, porque a veces para difundir el gusto o la necesidad de leer, creo que se abusa mucho de la palabra directa y esto parece ser que, o tengo la impresión de que limita al espectador o al usuario de las bibliotecas pues la capacidad de imaginar un poco el mensaje de una manera más divergente, ¿no? Habría, creo, no sé cómo lo verás tú, pero habría que incitar un poco más a través de las imágenes a no dirigir tanto con las palabras, sino un poco eso, incitar con imágenes cómo disfrutar de la lectura, ¿no? Sí, en realidad es quizá, no sé si más, bueno, sí, es más atractivo y además mucho más rápido el mensaje que se puede transmitir con una imagen que con un texto, ¿no? Y de hecho, eso, una buena imagen puede ser un buen gancho para atraer a la lectura o para invitar a descubrir a través de la lectura. Es casi un mito esto de que a los niños no les gusta leer. Yo creo que los niños leen y leen mucho, quizá leen distintos tipos de textos, pero como bien dices, José Manuel, creo que una buena imagen puede ser un gancho, por así decirlo, para pasar de la imagen a la lectura, incluso a lectura con imágenes, ¿no? Sí, Voy aquí leyendo. Bueno, vamos a ver el chat y vamos viendo si Sí. cosas que hay que comentando. Dice Sagrario que no cree que consideremos separadas la competencia lingüística del resto de competencias o áreas, cada vez se funden más.
es cierto, Sagrario, que desde la lógica curricular, es decir, de cuando aparecieron las competencias la primera vez en la LOE, decía ya, y esa es la lógica también de las competencias, ¿no? Que cualquier competencia ha de trabajarse desde todas las áreas y que no, aunque haya una vinculación más concreta, área-competencia, no es así, y que la competencia lingüística también se vincula con todas las áreas. Pero una cosa es lo que consideremos y otra cosa es lo que hacemos en la práctica. Hay muchas prácticas educativas donde se tiene en cuenta esta vinculación, sobre todo también porque con los proyectos lingüísticos de centro en los últimos años se ha insistido mucho en esto, ¿no? De que esta cosa que se dice todos los profesores somos profesores de lengua, y es cierto que puede que vayamos mejorando, lo cual quizá no quiere decir que no sea bueno que volvamos a recordar, ¿no? Que no debe existir esta separación entre la clase de lengua y el resto de las materias. María José dice si las palabras cruzadas no tienen nada que ver con el juego de los categories o es lo mismo. Bueno, no sé si tiene que ver o probablemente sí. Eso me encantaría, bueno, se lo puedo preguntar al artista y quizá lo pueda responder él mejor que yo, pero la idea de palabras cruzadas es también el cruce de biografías que se conseguía entre esos mensajes que venían de distintos países, de gente que estaba muy lejos, con esta gente que participaba en el Congreso de Salamanca, que a veces también venía muy de sitios más cercanos o más lejanos, y cómo esas biografías se cruzaban a través de la conjunción de la combinación de sus palabras. Hay más comentarios, bueno, estaréis leyendo también, dice María Dolores que le parece interesante la idea de romper compartimentos entre asignaturas y mezclar lenguajes. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. De hecho, bueno, esto no es un anuncio publicitario, yo no gano nada con esto, así que lo prometo, pero sabéis que el 31 de marzo empieza este MOOC, este curso abierto que promueve el Ministerio de Educación sobre proyectos, aprendizaje basado en proyectos, y ahí se va a trabajar fundamentalmente en torno a esta idea, como el proyecto es una forma de organizar el proceso de enseñanza donde todo, digamos, donde todo de alguna manera se vincula. Y como bien dice María, que será María José o María, ella es de educación infantil, mientras explicaba lo anterior leía su mensaje y pensaba, solo había llegado hasta infantil, no había leído el resto, y pensaba que en educación, si hay una etapa en la que en realidad todo se trabaja de forma mucho más interdisciplinar, esa es la etapa de infantil, y dice de ella que toda la exposición ha estado pensando en lo difícil que sería separar la imagen de las palabras y lo importante es que es educar en las imágenes desde que son pequeños. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de educar en las imágenes, hoy no hablamos digamos, de aprender a dibujar, siendo una destreza muy, muy importante, sino educar en la imagen es aprender a ver y comprender un mundo donde una gran parte de la información que recibimos a diario proviene de imágenes. No recuerdo el número ahora, pero sé que era millón o no sé, era una cifra exorbitante la cantidad de imágenes que, bueno, que sí que vemos durante el día, no las miramos porque sería imposible, pero se convierte cada vez más en un elemento fundamental, igual que el trabajo con lo sonoro, porque en la medida en que digamos, los productos que contienen información se convierten cada vez más en producciones audiovisuales, el sonido también tiene una carga discursiva importante y entonces si no estamos, digamos, si solo enseñamos a leer textos, estamos limitando las posibilidades de comprender otros tipos de mensajes, lo cual no quiere decir, y bueno, creo que más o menos lo dejé claro, pero me gustaría repetirlo, que el desarrollo de la competencia lingüística sigue siendo básico. Eso nadie lo pone en tela de duda. La cuestión es
como decía al comienzo, es cómo contribuimos a ese desarrollo, si haciendo más de lo mismo o si haciendo o probando algo diferente. Luego, María Soledad nos saluda, es que voy por orden. Angelines, le ha parecido bueno, muchas gracias Angelines, la presentación. Margarita reflexiona con todos nosotros y dice que además del sistema educativo, muchas veces los propios compañeros ven mal el hecho de que uses mucho los medios audiovisuales o artísticos en tus clases porque lo ven como una pérdida de tiempo. Puede ser, sí, puede ser que sí, pero también por eso insistían en poder llegar a un acuerdo de cuáles, es decir, cómo podemos utilizar las artes o recursos artísticos dentro de las clases, que no es esta idea que tenemos de ponernos a pintar a veces o de ponernos a tocar la flauta, sino que va mucho más allá de eso y que en realidad a veces un recurso audiovisual puede acelerar muchísimo el proceso de aprendizaje, sobre todo con los niños que habitan hoy en nuestras aulas. Pero sí, hace falta aquí una reflexión colectiva. Sagrario dice que está de acuerdo en que las imágenes ayudan a reflexionar, a evocar ideas. Raquel también está de acuerdo con algunas ideas. María Jesús dice que la imagen y el arte nos ayudan infinitamente en el desarrollo integral y que lo debemos utilizar en todas las áreas. Virginia, que cuando los chicos pequeños van a la biblioteca a coger un libro, la mayoría miran primero las imágenes y según les impresionen o no, eligen. Esto se vincula con lo que preguntaba José Manuel antes sobre cómo invitar a la lectura, pero también seguramente Virginia, y todos lo sabéis, ¿no? Lo importante que puede ser, por ejemplo, la portada de un libro para invitarnos a seguir leyendo o no, y el papel que tiene, sí, la imagen, desde la portada hasta que vamos adentro del libro. En general parece, bueno, también lo comenta Emilia, que estamos todos de acuerdo entre esta vinculación entre imagen y palabras que no se puede separar. Margarita dice que opina lo mismo, pero desafortunadamente sí, no todos lo vemos así. Y de todas formas, ella lo sigue haciendo en aquellas áreas en las que se lo permiten. Hasta en educación física, efectivamente, María José, se puede utilizar la expresión lo corporal para generar palabras. Dice, ahora está el modo del acrosport. Me has pillado, María José. Después de esta conferencia me voy a Google a leer sobre acrosport. Raquel pregunta dónde queda el área de educación artística con la LOMCE. Se perderá mucho el fomento de la creatividad, el desarrollo de la imaginación. Ayer hablaba con una compañera que está en el ministerio y yo decía, bueno, ahora que no va a haber horas de arte, y yo decía, bueno, mujer, no, que hay muchas comunidades que ya han dicho que van a seguir incluyendo las horas de arte. Bueno, eso es lo deseable porque sabemos que lo que no está en el currículo y lo que no tiene una hora asignada se pierde, pero yo le comentaba a ella también cuánto más importante se hace ahora que el profesor de aula, que el profesor tutor tenga en cuenta la importancia de desarrollar aspectos de la competencia cultural y artística en sus clases, lo cual no supone ni mucho menos decir ahora voy a dedicar 15 minutos a las artes, sino que supone, y por eso os invito otra vez a leer algunos de esos proyectos que están en leer.es, supone utilizar en la clase de lengua, en la clase de matemáticas, o si no trabajamos por proyectos y trabajamos así, utilizar recursos y elementos artísticos. Rosario dice, por supuesto que la imagen es importante, casi unida a muchos textos, pero también en nuestra tarea diaria. Ella trabaja en secundaria. Vemos como muchos alumnos dan mayor importancia a la imagen y al sonido que la propia palabra y sus mensajes se empobrecen. La expresión oral, la retórica queda en ocasiones excesivamente mermada. Tienes toda la razón, Rosario, porque, sabemos todos que el principal
fuente, por ejemplo, de consulta y de aprendizaje de los alumnos ahora, por ejemplo, es YouTube, ni siquiera es Google, donde habría que leer. Pero por eso también os invitaba yo y por eso pasé esa serie de imágenes y esa secuencia sonora, etcétera, porque si digamos, si el principal recurso para los alumnos son las imágenes, ¿por qué no utilizar esos recursos como disparadores para hablar de? ¿Por qué, por ejemplo, no invitar a los alumnos a construir murales con narrativas visuales de sus propias historias vitales, de las cosas que nos interesan, y a partir de esa construcción con imágenes, invitarles a hablar o a escribir? Es una forma de darle la vuelta a la realidad, pero bueno, o de aprovechar lo que la realidad nos pone para hacer otras cosas en la escuela. Gracias también a Mariaje, que se ha despedido. Herminia, especialista en música, que va siempre con el ordenador. Dice, no hay nada en el intelecto que no pase primero por los sentidos. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora, pero sí que sé que lo he leído y totalmente de acuerdo. Es decir, todos tenemos un cuerpo, todo parte del cuerpo y de lo que somos, de lo que sentimos, y de ahí va a lo que pensamos y a lo que hacemos. Y entonces, efectivamente, por eso el desarrollo emocional el que posibilitan las artes es fundamental en este desarrollo integral, incluso para favorecer la competencia lingüística. Margarita dice que van a poner en práctica en aulas y bibliotecas la unión entre artes y palabras, y estoy segura de ella, y además deseando ver las propias propuestas que se generan en este curso. María Soledad habla de los pictogramas, donde la imagen es palabra y el arte pasa igual. Sí, en realidad cualquier forma visual sería una manera de vincular eso, arte y palabra. Creo que bueno, que vamos llegando al final de los mensajes. De todos modos, bueno, ya sabes que estamos en contacto con José Manuel, con Andrea Yuc, que es vuestra tutora, o a través de la OEI. Si después de esta conferencia o incluso en el desarrollo del próximo módulo, donde volveréis a trabajar con este tema, os surge alguna idea, alguna que queréis compartir, alguna duda o cualquier cosa, a través de José Manuel es muy fácil ponerse en contacto conmigo y estaré encantada de colaborar con vosotros en todo lo que sea necesario. Y también, como os decía antes, estaré encantada de ver los proyectos o trabajos que vayáis generando en la parte que sigue de vuestro curso y de descubrir ahí un poco de arte mezclado con el resto de las propuestas. ¿Hay alguien más que está escribiendo? Yo sigo leyendo y espero a José Manuel que nos diga hasta dónde seguimos. Un compañero más escribiendo. Vamos a esperar a ver. Mientras tanto, bueno, pues te lanzo un pequeño órdago. A ver, ya has tocado o has dado una pincelada, pero sabes que